Está muy bueno, ¿no crees? It tastes very good, doesn't it? No sabes lo que es, ¿verdad? You don't know what it is, do you? Ahora a mí también me gusta. Now, I like it too. ¿Quieres un té o un café? Would you like some tea or some coffee? ¿Quién quiere eso? Who wants that? No le tengas miedo a nada. Fear nothing. ¿Me puede decir la hora? Do you have the time? A todos les gusta ella. Everybody likes her. Este libro es muy nuevo. This book is very new. ¿Vive cerca de aquí? Does he live near here? No sé qué quiero hacer. I don't know what I want to do. El trabajo está casi listo. The job is practically done. Está muy cerca. It is very near. Quiero beber algo. I want to drink something. Sé qué es lo que quieres. I know what you want. Me gusta leer libros. I am fond of reading. Tengo un poco de dinero. I have little money. Madre, no hay más que una. Mother is no more than one. Me gustan mis amigos. I like my friends. Deberías ver a mi gato ahora. You should see my cat now. Hay una taza sobre la mesa. There is a cup on the table. No pude hablar con él. I could not speak to him. Esta no es mi casa. This is not my home. Yo no lo he visto por años. I haven't seen him for years. ¿Ves? No fue tan difícil. You see, it wasn't so hard. Ella lo es todo para él. She is everything to him. Esto no ha pasado nunca. This never happened. ¿Por qué no estás comiendo? Why aren't you eating? Él te gusta, ¿verdad? You like him, don't you? Ella no fue allí. She did not go there. ¿Quién tomó el dinero? Who took the money? No tengo esposa. I have no wife. Es algo que no necesito. It's something I don't need. Tienes que hablar inglés. You have to speak English. Ella no dijo nada. She said nothing. Tengo todo lo que quiero. I've got everything I want. Él está en casa hoy. He is at home today. Me gusta nadar. I like swimming. Es como un sueño. It's like a dream. Tengo algo que decirte. I have something to tell you. Ella no pudo hablar con él. She wasn't able to talk to him.
Él fue más que un rey. He was more than a king. Es bueno para ese trabajo. He is a good man for the job. ¿Qué es lo que quieres de mí? What is it you want from me? ¿A qué horas te vas? What time are you leaving? No sé nada de él. I know nothing about him. ¿Qué tienes en la mano? What do you have in your hand? No hay nada que hacer. There is nothing to do. Ya casi es hora. It's about time. Por el amor de Dios. For God's sake. Tiene 2 niños y una niña. He has 2 boys and a girl. Soy demasiado viejo para ella. I'm too old for her. Él me pidió un favor. He asked a favor of me. ¿Te hice esperar mucho? Did I keep you waiting long? Eso no es justo. That's not fair. Sé que hace frío. I know it's cold. Él trabaja por la mañana. He works in the morning. No quiero salir esta tarde. I don't want to go outside this afternoon. No la conozco de nada. I don't know her at all. Yo tengo que comer también. I have to eat, too. ¿Qué has hecho? What have you been doing? No quiero volver a verte. I don't want to see you again. Todo el mundo sabe su nombre. Everybody knows his name. ¿Qué vas a ver? What are you going to see? Dejó que me fuera. He let me go. Él dijo que podía nadar bien. He said he could swim well. Para de decir eso. Stop saying that. Soy mejor que tú. I am better than you. No le puedo hablar a la gente. I can't talk with people. Tú eres el más alto. You are the tallest one. Él vive en una casa grande. He lives in a large house. Hace buen tiempo. It's nice. ¿Cómo de alto es él? How tall is he? Ese es su coche. That is her car. Ya me tengo que ir. I must go now. ¿Dónde está tu perro? Where is your dog? La familia está toda bien. All my family is very well. ¿Quién es ella? Who is she? Me gusta este, me lo llevo. I like this. I will take it. Ha pasado mucho tiempo. It's been a while, hasn't it? No hay nadie en la habitación. There isn't anyone in the room. No, no es mi casa. No. That's not my house. ¿Cómo se llama tu amigo?
What is your friend's name? Había un gato sobre la mesa. A cat was on the table. Este es mi coche. This is my car. No hay nadie en tu habitación. There's no one in your bedroom. Me gusta tu café. I like your coffee. Yo soy más joven que él. I'm younger than he is. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Is there anything I can do to help? Aquí tienes mi número. Here's my number. Quería comprar el libro. He wanted to buy the book. No quiero volver a verte. I don't want to see you again. ¿Quién es tu profesor? Who is your teacher? No sé cómo lo hiciste. I don't know how you did it. Está demasiado frío. It's too cold. No la conozco de nada. I don't know her at all. ¿Quién te hizo esto? Who did this to you? El hecho es que no la amo. The fact is I do not love her. ¿Qué no te gusta? What don't you like? ¿Sabes que te quiero? You know I love you. No me gusta el café frío. I don't like cold coffee. No sabe nada del plan. He knows nothing about the plan. Ella lo dejó por otro hombre. She left him for another man. Tu perro nació este año. Your dog was born this year. Le gusta ese libro. He likes that book. No tengo una caja. I don't have a box. ¿Qué van a hacer esta tarde? What are you going to do this evening? ¿Te gusta la escuela? Do you like school? Quiere vivir en la ciudad. She wants to live in the city. Quiero hablar con la policía. I want to talk to the police. ¿Tienen algo de comer? Do you have anything to eat? ¿Quién vive en esa casa? Who lives in that house? El trabajo está casi listo. The job is practically done. ¿Se te ha perdido algo aquí? Did you lose anything here? Él no hizo ningún trabajo. He didn't do any work. Creo que está por aquí. I think it's around here. Ella compró un coche nuevo. She bought a new car. Trabajo con él. I work with him. Él ha hecho esto antes. He's done this before. Nada es para siempre. Nothing is forever. Ella dijo que era feliz. She said that she was happy. Yo mismo puedo hacer esto. I can do this myself. Le dio un nuevo nombre. He gave it a new name.
Él sabía demasiado. He knew too much. ¿Dónde está tu bebé? Where's your baby? El día está tan bueno. Time is so beautiful. A veces necesito a mi padre. Sometimes I need my father. ¿A ti qué te importa? What's it to you? ¿Tienes algo para leer? Do you have anything to read? Fue ella la que me lo dijo. It was her that told me.